El punto principal es en el versículo 2, donde dice Pablo: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí está hablando de la presencia. No estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Ayuda a mi garganta, a mi voz, para poder expresar bien en corto tiempo lo que tengo que dar a entender a la congregación en esta noche, y ser directo y ser conciso, Señor. No por mi garganta necesariamente, sino para que podamos aprovechar el tiempo y que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos en esta hora a apreciar más tu divina presencia y tu divina persona, apreciando un poco más y conociendo un poco más uno de tus atributos, la presencia divina. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Los atributos o las perfecciones de Dios, hermanos, lo mencionamos ya en el principio de la serie de estas predicaciones, son aquellas características esenciales, permanentes y distintivas que se pueden afirmar en cuanto al ser de Dios. Son perfecciones, y las perfecciones de Dios como atributos, hermanos, son inseparables de su naturaleza y condicionan también su carácter. En otras palabras, los atributos de Dios, hermanos, son excelencias que pertenecen únicamente a nuestro Dios. Un atributo, una cualidad, una característica inherente al carácter y a la naturaleza de Dios. Ya hace algunas semanas atrás miramos el atributo divino llamado así omnisciencia, que nos habla, hermanos, de que Dios es un espíritu y como tal tiene conocimiento. Dios es un espíritu perfecto, por lo tanto su conocimiento es perfecto. La omnisciencia de Dios nos habla también, hermanos, de que Dios sabe, Dios conoce todas las cosas, las reales y las posibles, todas por igual, sin tener que esforzarse. De esto nos está hablando la omnisciencia de Dios, que Dios es todo conocimiento, o que Dios tiene el conocimiento total y absoluto y perfecto de todas las cosas. La omnisciencia de Dios nos habla, hermanos, de que Dios conoce no solamente el pasado, sino conoce también el presente, y ligado al atributo de la omnisciencia viene el otro atributo o la excelencia divina de la presencia de Dios, que le hace conocer el futuro también. Si nos damos cuenta, amados hermanos, de la omnisciencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que esta otra excelencia, la presencia, va tomada de la mano con la omnisciencia de Dios. Quiero decirles que en la Biblia encontramos específicamente en el Nuevo Testamento dos términos únicamente, dos términos en su idioma original que se traducen conocer de antemano, o lo que conocemos ustedes y yo como presciencia. Son dos términos y solamente aparecen uno en 5 ocasiones y el otro en 2 ocasiones. Uno de ellos es el término prognosco, que viene con el prefijo pro, que significa antes, y quiere decir saber de antemano o prever. El segundo término es el término prognosis. Prognosis quiere decir o significa literalmente pensamientos por adelantado, y se traduce en la Biblia como presciencia o adelantar el conocimiento. Pablo utilizó una de estas dos términos en griego en su idioma original en el versículo 2 del capítulo 11 de Romanos, que ya leímos, cuando declaró y redactó diciendo: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no desechó a su pueblo
del cual él previamente tenía el conocimiento de ello o de él, del pueblo. Se utilizan estos términos, hermanos, proginosco y prognosis, para referirse al conocimiento previo antes de su existencia. Esta es una perfección divina, hermanos, exclusiva de Dios. El ser humano no puede conocer el futuro, solamente Dios. Solamente Dios, porque Dios es todo conocimiento. Y en el todo conocimiento, en su omnisciencia, Dios es presciente. Dios conoce lo que ha sucedido al pie de la letra. Dios conoce lo que está sucediendo aquí y en todo el mundo al mismo tiempo. Pero también Dios conoce todas las cosas antes de que éstas existan o suceden. Hay una controversia entre los teólogos, entre los eruditos, y ellos expresan y declaran que la presencia de Dios tiene que ver solamente y únicamente con personas y no con acontecimientos. Pero vamos a ver en el desarrollo los siguientes minutos qué nos dice la Biblia acerca del conocimiento previo o del conocimiento anticipado de Dios. No solamente de las personas, sino de situaciones que ocurren. Estos términos, hermanos, este par de términos que acabo de mencionar aparecen en 7 ocasiones en el Nuevo Testamento y 2 de ellas se refieren al conocimiento humano. Es decir, cuando nosotros estamos apercibidos y sabemos que algo pudiese ocurrir, no es que nos estamos adelantando a los hechos, sencillamente hemos sido advertidos de algo que pudiese ocurrir. Por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículo 5, Hechos capítulo 26, versículo 5, aquí se habla, hermanos, del conocimiento previo que tenían los judíos de Pablo. Los judíos conocían a Pablo anticipadamente. Hechos capítulo 26, versículo 5, voy a leer desde el 4, Hechos 26, 4. Mi vida pues, dijo Saulo de Tarso, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, aquí está utilizando Pablo un término que se traduce presciencia, un conocimiento previo, pero se está refiriendo al ser humano, y esto no quiere decir que el ser humano sea presciente. Sencillamente se está refiriendo a que los judíos ya sabían de Pablo, no por una revelación, no por un acto sobrenatural, sencillamente conocían de él, habían sabido de él y estaban apercibidos de que existía una persona con ciertas características, con ciertos rangos, y sabían. Por eso Pablo lo dice, dice, desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la cual conocen todos los judíos. Ellos saben quién soy yo. Tienen un concepto, un conocimiento de mí adelantado. Tienen un conocimiento anticipado de quién soy yo. No tengo que presentarme, ya lo conocen. ¿Sí se entiende, hermano? Es como cuando a usted y a mí nos hablan de una persona sin conocerla, y cuando nos la presentan, mira, fulano de tal, él es sutanito. Ah, mire, me han hablado mucho de usted, decimos. Es un conocimiento anticipado. Pero no quiere decir que el ser humano es presciente y conozca el futuro. Sencillamente tiene un conocimiento previo de una persona o de una situación porque se le ha prevenido de ello o de él. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, es el segundo pasaje de 7, donde la palabra de Dios nos expresa que estos par de términos que se traducen presciencia se refieren al ser humano. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Segunda de Pedro 3, 17 dice las palabras siguientes. Así que vosotros, oh amados, dijo Pedro, sabiéndolo, ¿qué cosa? De antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ahora, aquí utilizó un término el apóstol Pablo, uno de estos dos, que se refiere a un conocimiento previo
de algunas cosas por adelantado. Y se está refiriendo, hermanos, al conocimiento que ellos tenían, los hermanos, de la venida del Señor, y debían de estar prevenidos, porque el contexto inmediato anterior, todo el capítulo 3, nos está hablando de la venida del Señor. Y está enseñando Pedro a aquellos judíos convertidos que estaban en la dispersión, hermanos en Cristo, judíos, les está percibiendo de la venida del Señor y cómo iba a aparecer el cosmos o en el mundo, y cómo hay falsos maestros, falsos profetas, cómo vendrá como ladrón en la noche. Y estas cosas han de suceder. ¿Cómo no nosotros debemos de vivir santa, piadosa de manera de vivir? Y comienza a hablar entonces en el sentido proléptico, en un sentido profético. Por eso dice el apóstol Pedro en el versículo 17 que ya leímos, dice: así que vosotros, sabiéndolo de antemano, teniendo el conocimiento previo. Ahora, eso no quiere decir, repito, hermanos, que el hombre tiene parte de la naturaleza divina en el sentido de que conoce el futuro, sino que sencillamente somos apercibidos de ciertos acontecimientos. Ustedes y yo conocemos un poquito acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿sí o no, hermanos? Sí, porque lo enseña la Biblia. El Señor Jesucristo vendrá, eso es saber el futuro, en ese sentido, ¿verdad? Y vendrá como ladrón en la noche. Y se tocará la trompeta antes de que venga. El Señor Jesucristo vendrá y vendrá en las nubes con los hermanos, con los nuestros que ya han partido a su presencia, y Él nos tomará y desapareceremos aquí. Ese es el conocimiento, en ese sentido, ¿verdad? Estamos teniendo conocimiento previo de ciertas cosas que están por suceder. Y solamente en estos dos pasajes, en Hechos 26:5 y en 2 de Pedro 3:17, se usa el término presciencia para referirse a un acto de los seres humanos. Los otros 5 restantes, salud, se está refiriendo a Dios, como el conocimiento anticipado de situaciones, o más que situaciones, de personas. Los restantes 5 ocasiones, hermanos, se refiere al conocimiento previo o anticipado de Dios, y solamente le corresponde a Él. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos 8:29 dice la Escritura: porque a los que antes conoció, está el término presciencia, porque a los que antes conoció, el conocimiento previo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En el capítulo 11, versículo 2 de Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, ya lo leímos, al cual desde antes conoció. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, nos dice en la Escritura lo que escribió el Espíritu, Pedro a través del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dice destinado, un conocimiento anticipado, predeterminado. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Hechos capítulo 2, verso 23, nos dice la Biblia lo siguiente, Hechos 2, 23. A este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos, crucificándole. Se levantó Pedro en su primer sermón, en su primer discurso, y entonces les advierte, les exhorta a los judíos y les dice: varones israelitas, oíd las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, los prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, dice, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Jesús que fue entregado determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí se está hablando de uno de estos términos, hermanos, que se traduce como presciencia, o entendemos como presciencia de Dios. Y también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Primera de Pedro 1, 2, un pasaje un poco más conocido,
Primera de Pedro 1:2, elegidos, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, ahí están los pasajes en los cuales el Nuevo Testamento utiliza estos dos términos que se traducen anticipado consejo o conocimiento previo de antes que sucedan y existan las cosas. Vamos a ver el punto número 2, hermanos, del sermón, y con esto termino, porque son 2 puntos nada más. Que la Biblia nos enseña que Dios es omnipotente, es decir, que Dios tiene un conocimiento exhaustivo de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dan testimonio del conocimiento absoluto de Dios. No voy a leer los pasajes por falta de tiempo, pero no marcan mucho tiempo. Pero en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, nos dice la Escritura que los ojos de Dios recorren la tierra de un extremo al otro. Dios recorre, dice, sus ojos de un extremo al otro. Dios conoce todo lo que sucede en este mundo, en cada rincón. A ver, hermano, ve ahí, por favor. Está pasando. En Proverbios capítulo 15 o Proverbios 15:3 nos habla de que los ojos de Dios están mirando en todas partes. Dios sabe, lo que es absoluto, es exhaustivo de todas las cosas que ocurren. Él sabe lo que está ocurriendo en todas partes, en todo el mundo entero. Amén. Él sabe lo que, él conoce nuestros pensamientos, y vamos a ir a ese punto. Dios conoce las intenciones también de los corazones. Su entendimiento y su comprensión, hermanos, no tiene limitantes. Salmo 147:5. Si alguien me hace el favor de leerlo. Salmos 147:5, por favor. Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro, dice, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El conocimiento de Dios, hermanos, no tiene límites, no tiene limitantes. Dios tiene conocimientos de todas las acciones de las personas. Job capítulo 34, versículo 21. Dios conoce los pensamientos de los hombres también. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, y Proverbios 5:21. Dios conoce los pensamientos de todas las personas, incluyendo también, hermanos, los motivos del hombre. Primero de Crónicas 28:9. Me parece que es el pasaje donde David le está encargando a Salomón, su hijo, la construcción del templo, y le encarga. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene? Primero de Crónicas 28:9. A ver, hermano, el de Job. Ajá. Porque los ojos de Jehová están sobre el camino del hombre y ve todos sus pasos. Dios conoce todas las cosas, hermano. Dios sabe quién planea el mal. Dios sabe quién está tramando situaciones en contra de otra persona, de otro país, de otra nación, en contra de alguien más, porque los ojos de Dios pasean por la tierra, dice la Escritura. Dios conoce los pensamientos de los hombres, salud, incluyendo que Dios conoce, hermanos, las intenciones y los motivos más escondidos de la persona. ¿Quién tiene Primero de Crónicas 28:9, por favor? Primero de Crónicas 28:9. El pasaje que les estaba comentando, Primero de Crónicas 28:9, hermana Arelia. Uh-huh. Exactamente, gracias, hermana. Dijo David una grande verdad. Dice que Jehová escudriña los corazones de todas las personas y entiende también todo intento de los pensamientos. ¿Qué está diciendo David? Que Dios conoce no solamente nuestros pensamientos, sino las intenciones, los motivos con que hacemos las cosas. Nosotros no conocemos los motivos que tienen las personas, ¿verdad que no, hermano? No conocemos. No sabemos con qué intención viene una persona y nos pregunta, nos dice, nos cuestiona, o nos argumenta, o nos pide, o nos solicita. No sabemos con qué intención. No sabemos con qué intención hacemos o hacen otras personas lo que están haciendo.
Alguien puede decir, es que yo lo estoy haciendo de todo corazón. Es que yo lo estoy haciendo realmente con todo mi ser, pero solamente Dios sabe. Uno tiene el derecho de cuestionar dentro de sí, ¿verdad? Quizás no decirlo a la persona, pero cuestionarlo y decir, ¿será cierto? Porque su vida muestra todo lo contrario. Pero Dios conoce todas las cosas. Dios entiende los pensamientos, pero también entiende y conoce todo intento de los pensamientos. Estoy hablando de esto rápidamente, hablando de la omnisciencia de Dios para entrar ahorita a la presencia de Dios. Dios tiene en cuenta también, hermanos, a los pajarillos del campo y los cabellos de nuestra cabeza. En algunos casos no le cuesta mucho trabajo a Dios, ¿verdad? Contar cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Pero dice la palabra de Dios que Dios tiene contados cada uno de ellos. De manera tal, hermanos, que el conocimiento de Dios es absoluto. Toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, nos da testimonio de que Dios tiene un conocimiento pleno, total y absoluto de todas las cosas. Amén. Pero también, hermanos, la presencia de Dios es el aspecto de la omnisciencia que tiene que ver con el futuro. Dios conoce el pasado. Ustedes y yo tenemos que estudiar historia para saber qué sucedió. Dios conoce, hermanos, la historia del mundo entero desde antes que existiera. ¿Sabe que Dios en la escuela no nos van a enseñar la creación de Lucifer, de los ángeles, de los demonios? Eso lo vemos en la Biblia, porque es historia que Dios nos ha dado, es historia de la eternidad pasada. Que los maestros de historia de las universidades y de los colegios no lo entienden. No lo saben, no lo pueden expresar, hermano. No lo pueden expresar. Pero sí conocemos. El Señor nos enseña y nos dice cómo fue el origen, hermanos, de Lucero, de Lucifer, pues, de Satanás. ¿Quién le siguió? Él conoce el futuro, conoce el pasado, pero también su presencia le hace conocer lo que está por ocurrir. Dios da a conocer los hechos, hermanos, antes de que ocurran y da a conocer el final desde un principio. Vamos a Isaías capítulo 42, versículo 9, por favor. Isaías 42, 9. Dice la palabra del Señor así, Isaías 42, 9. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas, dice Dios a través del profeta. Y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. ¿De qué está hablando este pasaje, hermano? De la presencia de Dios. Amén. Dios dio a conocer, y dice, he aquí, dijo el profeta, se cumplieron todas las cosas primeras que ya se habían dicho, y yo anuncio cosas nuevas que van a ocurrir, y antes que salgan a la luz, antes de que el hombre las sepa, las conozca, investigue, indague, yo las haré notorias, porque Dios tiene todo conocimiento previo de las cosas. Hay quienes dicen que Dios solamente conoce a las personas para elegirlas, para predestinarlas, para señalarlas y escogerlas y llamarlas, pero vemos en la palabra de Dios que Dios conoce todo antes de que suceda, no solamente las personas, sino acontecimientos. Dios sabe qué va a ocurrir con este país. Dios sabe qué va a ocurrir, hermanos, no solamente en nosotros o con nosotros, sino en el medio en el cual estamos viviendo. Dios no solamente tiene conocimiento de cuántas personas, más de 7,000 millones de personas que vivimos en este mundo, en este planeta. Dios sabe no solamente y conoce a cada quien y nuestra vida y nuestro futuro. Dios sabe qué va a suceder dentro de la sociedad en la cual estamos viviendo y la cultura. Al paso que vamos. Dios sabe y lo conoce, lo tiene en consideración. Isaías 46:10, más adelantito unas páginas. Isaías 46:10. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo soy, dice Dios, aquel que anuncia lo que está por venir desde un principio y que desde la antigüedad anuncio lo que aún no se ha hecho. Dios es el único, hermanos, que conoce el futuro. Amén. Dios es el único que sabe dónde vamos a estar nosotros en 10 años.
No necesitamos hablarle a la línea psíquica de Celia Cruz, que ya se murió, por cierto, ¿verdad? Y la gente sigue creyendo que les da, tiene presagios, ¿verdad? No, Walter Mercado, hermano, no conoce, ni el mismo Satanás sabe, hermano, qué va a suceder. Solamente Dios. Solamente Dios. Lo que permitía Dios a los profetas hacer predicciones, hermanos, no era la clarividencia de los profetas, sino era el anticipado conocimiento de Dios. Por ejemplo, Natán le predijo la muerte del hijo de David, segundo de Samuel 12:14. Elías predijo la muerte de Jezabel y de Acab, primero de Reyes 21, 19, 23. Amós, el profeta Amós predijo el cautiverio de Israel, Amós capítulo 5, verso 27. Amós también no solamente predijo el cautiverio de Israel, sino su restauración en Amós capítulo 9, verso 14. Por el mismo conocimiento anticipado de Dios, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Jesús nacería en Belén, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Que Jesús sufriría de manera vicaria o sustituta, Isaías 53, 4 al 6. Y que sería levantado o resucitado de entre los muertos, Salmos 16, 10. Todo esto, hermanos, estaba profetizado por el anticipado conocimiento de Dios, por su presencia. La profecía anticipada únicamente, hermanos, fue posible gracias a que Dios reveló su conocimiento previo a los profetas. Los profetas no tuvieron ningún mérito propio. Fue la presencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce a todas las personas. Las que nacimos, las que han muerto y las que vendrán por nacer. Aquellas que están en el vientre de la madre aún. Aquellos que están en un periodo de gestación. Está el embrión, el feto, el cigoto, que está ahí en el vientre, en el útero de la madre. Dios conoce las características. Dios conoce los rasgos descriptivos de la personalidad, el temperamento, el carácter que va a tener ese bebé, ese pequeño. Dios lo sabe. Algunos estudiosos de la Biblia, hermanos, declaran que la presencia divina solo tiene que ver con personas y no con hechos o eventos. Pues en los versículos que mencionamos en un principio, aquellos 7, son vocablos griegos que tienen que ver con ellos y no con ello. Sin embargo, amados hermanos, yo creo que el conocimiento de Dios no está limitado. El conocimiento de Dios es inmenso. El conocimiento de Dios es perfecto y el conocimiento de Dios es absoluto, que incluye tanto a individuos como a situaciones. Es decir, Dios sabe, hermanos, lo que ocurrirá antes de que ocurra, pero siempre Dios respeta la personalidad y la responsabilidad moral de cada individuo. Dice la palabra de Dios, Pedro dijo en capítulo 1, versículo 2, que Dios en base a su presencia nos escogió. No quiere decir que Dios escoge quien se salva y quien se condena. Porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. ¿Y quién es el mundo? ¿Quién compone? ¿Quién habita el mundo? Toda la humanidad, un universo de gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel individuo, hombre o mujer, chico, grande, poderoso o débil, creen que en Jesucristo no se tenga más vida, tenga vida eterna. Es cierto que la presencia de Dios, hermanos, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, Dios supo desde antes que Dios nos creara quiénes iban a creer en Jesucristo y quiénes le iban a rechazar. Y quiénes iban a morir rechazando la salvación. Y quienes iban a vivir y en un momento dado de su vida, en un punto en la línea histórica de cada persona, Dios vio que alguien iba a creer en Jesucristo como su Dios y Salvador. En la presencia de Dios, Dios escogió a esos. Y a esos llamó y a esos predestinó. Pero no quiere decir que en la presencia, que Dios escoge quién se salva y quién se condena. Porque entonces Dios no estaría respetando la capacidad de elección de cada ser humano. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado una responsabilidad moral ante Dios y ante nosotros, y Dios la respeta, aunque Dios tiene el conocimiento de todas las cosas.
Así que la Biblia enseña, hermanos, que Dios conoce de antemano y determina previamente todas las cosas sin que ello viole la libertad de acción y la responsabilidad moral humana. Termino con un pasaje, hermanos, de Hechos 2:23, que ya leímos, Hechos capítulo 2, versículo 23, para explicar esto. Pedro les está predicando al Sanedrín y a aquellas personas que le estaban escuchando, a los judíos. Hechos capítulo 2, versículo 23, a los judíos que estaban ahí, varones israelitas. Y proclamó, hermanos, que la crucifixión de Jesús se debió al conocimiento anticipado y al plan determinado de Dios. Es decir, Dios trazó, Dios planeó el plan de la redención. Amén. En su predeterminado consejo. Y dice la Biblia, Hechos 2:23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis. Es cierto que Dios trazó un plan de acción en su presencia. Dios dijo, así se van a hacer las cosas y así se van a hacer porque así se van a hacer. Pero ¿sabe qué? Pedro hizo responsables de sus acciones a quienes torturaron a Cristo. Alguien debía de entregar a Cristo. Alguien debía de crucificar al Señor Jesucristo porque ese fue el plan determinado de Dios previo, con anticipado conocimiento. Pero Dios dijo, ustedes son responsables de haberlo matado. Así Dios lo planeó, lo anticipó, pero hay un responsable, o hay responsables. Y Pedro, responsabilizó a los judíos por haber torturado a Cristo, porque consideraba que sus intenciones eran maliciosas. Dice el versículo 23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento, ustedes prendieron y ustedes mataron por manos de inicuos y le crucificaron. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios determinó un plan, pero Dios los hace responsables a ustedes. Ustedes son los responsables, ustedes lo mataron. Eso entra en la presencia de Dios. Dios sabe, hermanos, Dios nos conoce. Dios sabe qué va a suceder con nuestras vidas. Dios sabe cómo funciona todo nuestro cuerpo. Dios sabe qué vamos a suceder. Dios sabe qué hay. Dios sabe qué vienen de aquí en adelante. A Él nos debemos y de Él somos. Amén. A Él es entonces que le debemos de rendir cuentas. Es a Él al que le tenemos que pedir ayuda. Señor, tú que conoces todas las cosas, tú que tienes el conocimiento absoluto y total y pleno, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde debo de ir? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a asociarme en el trabajo? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde voy a vivir en 5 años, en 10 años, en 1 año? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué va a suceder? Que Dios nos ayude, hermanos, a conocer más a nuestro Dios y que el conocimiento que tengamos de Dios nos lleve a temerle más y más ante su presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Oraremos y luego vamos a ensayar el himno. Y una vez que ensayemos el himno, si alguien quiere tomar un poco de café o convivir un poquito, vamos a pasar allí a la cocina de la iglesia. Oremos, hermanos. Señor amado, gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos en este día. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, danos ánimo a seguir adelante. Ayúdanos en esta semana que estamos comenzando para la gloria de tu nombre. Y cuídanos y protégenos, Señor, de enfermedades, de situaciones, de malos encuentros con personas que quieran hacernos mal. Ayúdanos a testificar de nuestra fe con nuestro testimonio, aún con nuestras palabras. Hay varias actividades en la iglesia esta semana. Ayúdanos, Señor, a participar en ellas diligentemente, amorosamente. Oramos por nosotros y por los nuestros y gracias por estar con nosotros. En el dulce nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cantar